Cuba, 1860-1934. Hacia 1860 Cuba aún era colonia de España. Sin embargo, tras una serie de inconformidades, ya en los cubanos se iniciaba el sentimiento por la independencia y tras negociaciones fallidas, decidieron que había llegado el momento bajo el lema de "a España no se la convence, se la vence". Para entender la independencia cubana hay que entender que esta tuvo dos momentos. Un primer momento donde surge desde las élites, desde los hacendados azucareros, y un segundo momento donde surge de los estudiantes y de las clases populares. En este primer momento, los más ricos favorecían las reformas porque no querían correr el riesgo de entrar en una guerra contra España. Sin embargo, en las provincias más pobres del oriente como Camagüey, los ingenios de azúcar eran menos, al igual que los esclavos, y la economía era más vulnerable. Ellos creían en la posibilidad de derrotar a España. Acontecimientos como el fracaso de España en República Dominicana y el de Napoleón III en México, al igual que el fin del reinado de Isabel II, alentaron el pensamiento de que España era débil. En medio de esa crisis de desgobierno, Carlos Manuel de Céspedes se reunió con distintos líderes militares de República Dominicana y Puerto Rico para iniciar una rebelión, la cual tendría lugar en diciembre, pero Céspedes se adelantó y el 10 de octubre, sin consultar con los otros líderes, enarboló la bandera de la rebelión en la de Majagua, que era su plantación, y proclamó la independencia de Cuba. El gobierno colonial no estaba en condiciones de reaccionar de forma decisiva y, más preocupado por la confusión política que reinaba en España, pues decidió no prestar atención a la noticia de los levantamientos. Este ejemplo de Céspedes lo siguieron muchos otros y fueron surgiendo bandas rebeldes en las provincias centrales de las villas, y a principios de 1869 el gobierno colonial, después de quitarle importancia a la insurrección por considerarlo un incidente local, se encontró a una rebelión cada vez más general, y así se dio inicio a la Primera Guerra de la Independencia de Cuba, la cual duró 10 años. En 1874 ya algunos miembros de la élite estaban muertos o en el exilio. También había una división de bandos entre los grupos, entre los rebeldes, los que deseaban anexarse a Estados Unidos como un estado y los que deseaban la independencia total. Pero sin duda lo que más influyó fue el fin de la guerra carlista, que le permitió a Madrid concentrar toda su fuerza en Cuba. Sumado a todo ello, la falta de recursos para seguir con esta revolución, y sumado a todo ello, la fuerza española ofreció una amnistía. Todo esto fue desmoralizando a los rebeldes, y a finales de 1777 el presidente cubano Tomás Estrado Palma fue hecho prisionero. Las fuerzas militares ofrecieron un acuerdo de paz que se firmó en el Sajón, en el cual se concedió la autonomía a Puerto Rico y se extendió a Cuba, y así muchos líderes de la rebelión se exiliaron, otros se acogieron al Tratado del Sajón, y así concluyó la Primera Guerra de Independencia de Cuba. Tras finalizar la Guerra de los 10 años, en La Habana surge el Partido Autonomista, el cual buscaba conquistar la autonomía de Cuba empleando medios pacíficos. Este partido no buscaba en sí la independencia, sino que buscaba unas reformas que permitieran el autogobierno. No obstante, sus propuestas no eran muy escuchadas por el gobierno de España, lo cual hizo que
el partido fuera perdiendo seguidores y fuera perdiendo credibilidad. Y mientras los autonomistas perdían credibilidad, surgía también el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, quien había logrado unir la mayor parte de los grupos que pedían la independencia. El Partido Revolucionario se iba fortaleciendo y eso también era en gran medida por la crisis económica de la industria del azúcar que se agudizó en 1895. Para ese entonces ya la economía cubana dependía de Estados Unidos, quien era el mayor importador del azúcar cubana. La rebelión fue iniciada por José Martí, que a través de sus escritos, pero no solamente de sus escritos, sino de su carisma, logró reunir a cubanos de todas las razas. Y no solo a los cubanos, sino que logró movilizar los recursos para esta lucha por la independencia cubana. Pero como era político y era un hombre de letras, cayó pronto en una batalla. Y así la rebelión perdió su autoridad civil más distinguida. En medio de todo esto, España seguía nombrando gobiernos del Partido Autónomo y Estados Unidos se mantenía al margen de la situación, mirando, observando desde fuera. Sin embargo, el movimiento independentista había tomado bastante fuerza y Estados Unidos, que había adquirido propiedades y empresas del azúcar, pues ya estaba viendo que sus intereses podrían verse afectados, por lo que decidió finalmente intervenir enviando marinos a apoyar a España. Estados Unidos inicialmente había llegado a apoyar a España, pero su barco mandó un acorazado, el Maine, fue hundido y 260 de sus tripulantes murieron con él. Y así se inician una serie de estrategias de Estados Unidos apoyando la rebelión, pero también de una forma quizás un poco solapada, porque lo que apoyaban era la autonomía de Cuba y reconocer el gobierno de Cuba y a través de su política de no intervención. Finalmente Estados Unidos dio todo su apoyo para que se llevara a cabo la revolución por la independencia en Cuba. Y a partir de allí, pues lo que vino después fue toda una serie de políticos que no sabían cómo llevar a cabo o cómo gestionar la naciente república. Una serie de gobiernos débiles que dieron paso a que Estados Unidos interviniera en todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas y económicas de Cuba, y que finalmente terminarían en la ocupación por parte de Estados Unidos. Así, Estados Unidos capitalizó a la isla y permitió el control de toda la industria azucarera, y con ello empezó a controlar los ferrocarriles y las empresas de servicios públicos, tabacos y minerales. Esto ocasionó que también hubiera múltiples rebeliones, pero también estuvo acompañado de gobiernos corruptos, gobiernos que buscaban su propio beneficio. Y constantemente Estados Unidos estaba tomando decisiones políticas por los cubanos y creció en la mentalidad de los cubanos que ellos realmente no podían gobernarse. No obstante, ya para 1930, los cubanos intelectuales de la academia, influenciados por las ideas de Argentina y de toda América Latina, en contra de las políticas intervencionistas de Estados Unidos, un movimiento que se creaba ya en contra de los yanquis. Y sumado a todo ello, las profundas crisis económicas, la caída de la bolsa de Nueva York,
Todo eso va propiciando el escenario para que los cubanos por fin digan no queremos más intervención de Estados Unidos y se empiezan a reunir todos los cubanos de todas las clases sociales. Ya hablamos de una Cuba muy empobrecida, donde el capital se concentraba en manos extranjeras, sobre todo de los estadounidenses, y esto llenó de inconformismo al pueblo, tanto así que se comenzaron a formar grupos de terrorismo como el ABC, que buscaba que el gobierno cubano fuera un gobierno autónomo, independiente, pero que también diera soluciones a las crisis del pueblo cubano. Pero ante todo buscaban una Cuba soberana, una Cuba que se pudiera gobernar a sí misma.